Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al entrenamiento del plan de respuesta ante emergencia PRE. Definiciones. Emergencia. Situación que requiere por parte de la tripulación y otros implicados en la operación una acción pronta, precisa y distinta de la que normalmente se toma durante la realización de los vuelos de rutina, con el fin de proteger a los ocupantes de la aeronave de algún peligro inminente o potencial. Accidente. Todo suceso relacionado con la utilización de la aeronave, el cual ocurre dentro del periodo comprendido entre el momento en que una persona entre a bordo de esta con intención de realizar un vuelo y el momento en que todas las personas han desembarcado, durante el cual, primero, cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de estar en la aeronave, sobre la misma o en contacto directo con ella o con cualquier cosa sujeta a esta. Por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de esta. Por exposición directa al chorro de un reactor, excepto cuando las lesiones obedezcan a causas naturales, se les haya causado a la persona a sí misma, hayan sido causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por viajeros escondidos fuera de las áreas destinadas, normalmente para ellos y para la tripulación. Segundo, la aeronave sufre daños o roturas estructurales que afectan adversamente su resistencia estructural, desempeño o sus características de vuelo, las cuales se consideran sustanciales o que normalmente exigen una reparación importante o menor cuando solo requiere el cambio de un componente afectado. Excepto por fallas o daños de un motor, es decir, cuando el daño se limita a un motor, su capó o sus accesorios, o por daños limitados en las hélices, extremos de las alas, antenas, neumáticos, frenos, pequeñas abolladuras o perforaciones en el revestimiento de la aeronave. La aeronave desaparece o es inaccesible. Fin de la búsqueda oficial sin encontrar restos. Definiciones. Incidente. Situación de una naturaleza potencialmente seria que ha terminado sin lesiones, daños o consecuencias serias y habitualmente no requiere declaración de emergencia de ningún tipo, pero que, bajo ciertas circunstancias, pudiera haber resuelto de un accidente serio a la aeronave. ATC. Control de tránsito aéreo. ATS. Servicio de tránsito aéreo. PRE. Plan de respuesta ante emergencia. SAC. Grupo de Acción de Seguridad Operacional. MSMS. Manual de Seguridad Operacional. SMS. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional. SRB. Consejo de Revisión de Seguridad Operacional. SRM. Gestión de Riesgos de Seguridad Operacional. GRIA. Grupo de Investigación de Accidentes. FAB. Fuerza Aérea Colombiana. SAD. Servicio de Búsqueda y Salvamento. Política. El presente manual adopta y coordina acciones preventivas de atención y recuperación frente a una situación de crisis o evento desastroso como consecuencia de la operación aérea. El compromiso es estandarizar procedimientos acordes a la relación de la organización con respecto a eventos de incidentes o accidentes, definir las funciones y los pasos a seguir en caso de un incidente o accidente aéreo y asegurar una reacción rápida y oportuna y efectiva e eficiente frente a una situación de crisis. Ahí, como podemos observar, vemos también la respuesta del Aerocivil, la carta de aprobación de nuestro manual de respuesta ante emergencias. El alcance. Este plan aplica para todas las modalidades de operación de LANS SAS y será ejecutado por diferentes áreas comprometidas de acuerdo al sistema de notificación. El plan está diseñado para funcionar en cualquier horario de operación y condición meteorológica. Asimismo, se elaboró en cumplimiento de la normativa aeronáutica colombiana. Se llevará a cabo en cualquier lugar donde ocurra un incidente o accidente y se aplicarán los siguientes eventos: accidente aéreo, incidente aéreo grave, lesión o muerte a personas durante la operación de las aeronaves, interferencia ilícita o actos de sabotaje, y quinto, cuando cualquiera de las aeronaves de la compañía se extravíe. Referencias a requisitos regulatorios. Tenemos el RAD 219 como gestión de seguridad operacional, nuestro RAD 114 investigación de accidentes e incidentes de aviación, RAD 160 seguridad de aviación civil, RAD 212 búsqueda, salvamento y rescate, RAD 211 gestión de tránsito aéreo, y el documento de la OASI 9859 en su cuarta edición, que habla sobre el manual de gestión de seguridad operacional. Organización para el plan. Primero, comité de emergencias. En caso de presentarse un incidente o accidente en alguna de las aeronaves, la empresa aplicará al presente manual conformando
una reunión extraordinaria del Comité de Seguridad Operacional, por su sigla en inglés, SRB, para operar como comité de emergencias o incidente, el cual estará compuesto por el ejecutivo responsable, el gerente de seguridad operacional, director de mantenimiento y el director de operaciones. Este grupo tendrá asignadas las siguientes funciones y responsabilidades. A. Se encargará de evaluar la información y la situación amerita activar el plan de respuesta ante emergencia. B. Determinar el estado real de la situación y actuar según sea el caso necesario. C. Evaluar la información de acuerdo a cómo sea recibida con el fin de monitorear y atender la situación a medida que ésta evolucione. D. En caso de presentarse víctimas, proceder de acuerdo al programa de asistencia a víctimas y familiares post-accidente aéreo. Quinto. Hasta tanto la situación no se haya normalizado, citar a reuniones en la base de la compañía con el fin de evaluar la situación y formular planes de acción. F. Una vez entregados por parte de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Colombiana, los resultados finales de la investigación se socializarán dichos resultados a las partes interesadas con el objetivo de que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. G. Asegurar que las recomendaciones de la investigación sean implementadas. H. Informar y apoyar a las diferentes entidades y autoridades que así lo requieran en el lugar del accidente. I. Coordinar, proteger y preservar la evidencia correspondiente a los eventos relacionados y los restos de la aeronave en condición de incidente o accidente de manera prioritaria, por medio de una cadena de custodia o según requerimientos del investigador, con el fin de evitar desplazamientos o pérdidas de evidencia hasta que se haya completado la fase de investigación. El plan de respuesta ante emergencia debe ser activado cuando una de las aeronaves de la organización experimente alguna emergencia que involucre un incidente o accidente aéreo. La persona que tenga por primera vez esta información deberá comunicarla únicamente a algún miembro del Comité de Seguridad Operacional, ya que ellos tienen la obligación de activar el PRE. Funciones y responsabilidades. Una vez activado el PRE, se desarrolla una serie de acciones para cada área de la organización. En primer lugar tenemos la gerencia. A. Información de entes reguladores y gubernamentales. B. La coordinación de información de medios de comunicación. C. Intermediar con las compañías de seguro. D. Suministrar toda la información requerida a la UAEAC. E. La disposición y asignación de recursos humanos, técnicos, financieros y de otro tipo necesarios para el rendimiento eficaz y eficiente del plan de acción. F. Asegurar los recursos necesarios para entender una eventualidad de esta índole. G. Servir de canal de información entre los médicos legistas, fiscalía y los familiares de las víctimas. H. La autoridad final sobre las operaciones con certificación, aprobación de la organización. Funciones y responsabilidades de la parte de operaciones de vuelo. Número 2. A. Programación de vuelos. B. Asignación de tripulantes. C. Alistamiento de aeronaves de apoyo y o búsqueda. D. Coordinar traslados de personal y material que sea requerido. E. Gestionar si es necesario la ayuda adicional de entidades como Cruz Roja, Defensa Civil, Patrulla Aérea, Grupo de Búsqueda y Rescate, Bomberos, entre otros, para el procedimiento de búsqueda y rescate de la aeronave y de ser necesario, trabajará en la consecución de fuerza pública para proveer seguridad y orden en el lugar del accidente y sus alrededores. F. Recopilar y custodiar todos los documentos que tenga en su poder sobre la tripulación y aeronave incidentada o accidentada. G. Coordinar e informar sobre el equipo aéreo disponible para desarrollar el plan de búsqueda y rescate SAR. H. Suministrar toda la información requerida a la UAEAC con previa autorización del ejecutivo responsable. Y supervisar cambios en la programación de vuelos en los próximos días. J. Asegurar que los tripulantes involucrados en el incidente o accidente sean retirados de las actividades de vuelo, hasta tanto la UAEAC no dé el visto bueno para el reinicio de sus actividades. K. Supervisará que las operaciones continúen en forma segura. L. Una vez entregados los resultados finales de la investigación, ejecutar todas las acciones correctivas pertenecientes a su área, ordenadas por el Comité de Seguridad Operacional, y enviar un informe sobre lo realizado. Asimismo, manteniendo informada a la UAEAC. Funciones y responsabilidades de agentes de seguridad operacional. Número 3. A. Recepción de los estados de alerfa, inserfa o de tresfa. B. Coordinación de entidades relacionadas, Fuerza Aérea Colombiana, Bomberos, SAR, Defensa Civil y Cruz Roja. C. Investigación de accidente o incidente internamente.
D. Ejecutar gestiones de riesgos y acciones de mitigación relacionadas con el suceso. E. Asegurar que las personas cumplan las funciones y o responsabilidades asignadas. F. Suministrar toda la información requerida por la UAEAC con previa autorización del ejecutivo responsable. G. Es el responsable de la disposición adecuada y realización de este plan, lo cual incluye la difusión y entrenamiento adecuado de todo el personal de la compañía para que conozca y entienda qué debe hacer en caso de un incidente como este curso en el cual nos encontramos. H. Mantener un listado actualizado de las autoridades aeronáuticas a las que se debe notificar el incidente o accidente. I. Mantener listado actualizado de contactos en las diferentes entidades de búsqueda y rescate, ejemplo, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Grupo de Investigación, Grupo de Salvamento y Rescate SAR, entre otros. J. Mantener listado actualizado de los teléfonos donde la organización opera con más frecuencia. K. Mientras se mantenga activo el plan, conservar comunicación con el sitio del último contacto, origen, destino final y destino alterno de la aeronave que sufrió un incidente o accidente. L. Ejecutar las disposiciones del Comité de Emergencias en la gestión de ayuda adicional de entidades como la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Patrulla Aérea, el Grupo de Búsqueda y Rescate, entre otros, para iniciar el procedimiento de búsqueda y rescate de la aeronave. M. Una vez entregados los resultados finales de la investigación, ejecutar todas las acciones correctivas pertinentes a su área e informar sobre lo realizado al Comité de Seguridad Operacional. N. Coordinar y socializar el PRE de la empresa, los aeródromos de operación, empresas del sector o que estén con un convenio de ayuda mutua y los clientes a quienes se les suministra los servicios. Funciones y responsabilidades del área de mantenimiento. A. Una vez encontrada la aeronave, en caso de ser necesario, se desplazará al lugar del accidente. Allí actuará como representante de la compañía y trabajará en coordinación con los investigadores de la UAEAC. B. Alistar la documentación relacionada con la aeronave involucrada para efectos investigativos. C. En coordinación con el inspector técnico, asignar y coordinar el desplazamiento de una o varias personas que se encargarán de hacer las pruebas de combustible en la ciudad que se realizó el último reabastecimiento de combustible de la aeronave. D. Determinará qué personal y qué equipos son necesarios en el sitio del accidente. E. Determinar en conjunto con el investigador oficial, si se requiere, enviar restos del avión a los talleres en el exterior o a la casa fabricante del avión para que sean analizados como parte fundamental en la investigación del accidente y se hará seguimiento a esas investigaciones. F. Suministrar toda la información requerida a la UAEAC con previa autorización del ejecutivo responsable. G. Una vez entregados los resultados finales de la investigación, ejecutará todas las acciones correctivas pertinentes a su área y enviará un informe sobre lo realizado al Comité de Emergencias. H. Cuando la emergencia sucede dentro del aeropuerto de la base de operación, será el encargado de apoyar la remoción o retiro de la aeronave inutilizada, una vez lo autoricen los investigadores del accidente de la UAEAC. Funciones y responsabilidades del auxiliar administrativo. Determinar la información a suministrar a los diferentes grupos y mantenerlos informados a medida que haya cambios. Medios de comunicación, autoridades, compañías de seguro, familiares, empleados de la compañía, entre otros. Al personal de la organización. A. Ejecutar todos los procedimientos establecidos en el presente plan. B. Participar en los entrenamientos diseñados para este fin. C. Informar tan pronto como sea practicable a la compañía de la ocurrencia de alguno de los eventos especificados en este plan, además de los detalles del mismo. D. Informar a la autoridad de investigación de accidentes dentro de las 12 horas siguientes a la ocurrencia del evento, según lo establecido en el RAT 114.335, notificación por parte de las tripulaciones de vuelo. E. Seguir las instrucciones impartidas por la gerencia. F. No suministrar información a cualquier persona o entidad externa. G. Suministrar toda la información sobre factores que pueden estar relacionados con el evento al Comité de Seguridad Operacional. Notificación. Primero, formas mediante las cuales la empresa se puede enterar de un evento. La empresa se podrá enterar del accidente o incidente de alguna de las aeronaves por medio del servicio de tránsito aéreo, prensa, organizaciones de socorro y rescate, fuerzas militares, reportes anónimos, reportes de otras tripulaciones de vuelo, testigos que evidenciaron los hechos concretos. Toda información recopilada que involucre accidente o incidentes será comunicada a las respectivas entidades consideradas como primaria y secundaria. Una vez se reciba información, se procederá a
Verificación y análisis de la procedencia de la misma. B. Clasificación de la severidad de la información. Y C. Coordinación de toma de decisiones y procedimientos. Notificación primaria. La notificación primaria será dirigida a las entidades y personal que deben reaccionar de inmediato, es decir, bomberos, ambulancias y torres de control, entre otros, fuerza pública. Notificación. Notificación secundaria. Se deberá reportar inmediatamente el suceso por cualquier medio de comunicación, preferiblemente por escrito, a la Autoridad de Investigación de Accidentes dentro de las 12 horas siguientes. La notificación consistirá en A. Un informe detallado sin omitir datos por parte del representante legal del explotador, propietario y o representante legal de la aeronave o quien haga sus veces acerca de lo ocurrido. B. Teléfonos o direcciones para contacto y coordinación de desplazamiento y logística en general de los investigadores. C. Puntos de despegue y aterrizaje previstos. D. Nombres de la tripulación con los datos relativos a las licencias y los certificados médicos. E. Datos del propietario y o explotador. F. Cantidad y nombre de los ocupantes que iban a bordo. G. Gravedad de las lesiones. H. Descripción de los daños conocidos hasta el momento. I. Lista de material considerado como material peligroso que pudiera haber a bordo de la aeronave. Lo anterior se considera como un primer informe preliminar, el cual deberá ser complementado posteriormente a criterio de la Autoridad de Investigación de Accidentes. Si no se cuenta con toda la información, una vez se tenga certeza de los datos, estos deberán ser suministrados tan pronto como sea posible a la Autoridad de Investigación de Accidentes. Se deberá coordinar con la Autoridad de Investigación de Accidentes el desplazamiento y la logística general del personal que realizará la investigación en el sitio del suceso, en virtud de lo establecido en el RAT 114.505J. Notificación. ¿Cómo es el procedimiento de notificación? Se establece un procedimiento de notificación con el fin de transmitir la información de manera asertiva en el marco previo de la activación del PRE de esta manera. A. Recepción de la notificación. B. Notificar suceso al personal indicado relacionado a continuación. C. Sucesión en las comunicaciones. Director de operaciones, director de mantenimiento, gerente de seguridad operacional y ejecutivo responsable. Con el fin de obtener notificaciones asertivas se deberán seguir los siguientes pasos. A. Conservar la calma. Pensar, analizar, comunicar. B. Identificar. Fase de la emergencia, INSERFA, ALERFA o DETRESFA. B. Segundo, tipo de emergencia. Y tercero, aeropuertos involucrados. C. Comunicar. La matrícula de la aeronave, tripulación y pasajeros a bordo y la información del vuelo. ¿Cómo es la activación del PRE? Se verifica el lugar de ocurrencia. Una vez se hace esto, se notifica la parte de accidentes o incidentes dentro del aeropuerto o si el accidente o el accidente fue fuera del aeropuerto. Si fue dentro del aeropuerto, contactar inmediatamente los servicios de salvamento como los bomberos, la defensa civil, las ambulancias, servicio de tránsito aéreo, los servicios médicos, el SAR, servicio de policía y seguridad aeroportuaria. De lo contrario, si fue fuera del aeropuerto, contactar inmediatamente al servicio de tránsito aéreo, al SAR, al servicio de salvamento, bomberos aeronáuticos, bomberos voluntarios de las localidades donde fue el siniestro, la defensa civil del área, hospitales y clínicas cerca al lugar de los hechos, la Cruz Roja, la Policía Rural o unidades militares cerca al aeródromo. Accidentes o incidentes dentro del aeropuerto. Primero, servicio de tránsito aéreo. Cuando en la emergencia está implicada una aeronave de la empresa, la torre y el control de aeropuerto, servicio de información de vuelo del aeropuerto, se debe comunicar con el servicio de salvamento y extinción de incendios y proporcionar información sobre la clase de emergencia y otros detalles esenciales, tales como el tipo de aeronave, el combustible a bordo, número de personas a bordo, el lugar del incidente o accidente y al mismo tiempo con la Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de determinar las coordenadas geográficas enviadas por el transmisor de localizador de emergencia, ELT por sus siglas en inglés, Emergency Localizer Transmitter. También con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, CNRP. Se debe iniciar la alerta a los cuarteles de bomberos locales y a los organismos adecuados, de conformidad con lo procedido en los establecimientos de este plan. Segundo, servicios de salvamento, bomberos aeronáuticos. La responsabilidad primaria del personal de servicio de salvamento y extinción de incendios en general es la de salvar las vidas. También deben protegerse en la medida de lo posible las propiedades que pueden sufrir daños como consecuencia de incidentes o accidentes de aeronaves que ocurran.
Sin embargo, hay accidentes en los que no se producen incendios o en los que el fuego puede extinguirse rápidamente. En las inmediaciones del lugar del accidente de una aeronave solamente se permitirá la presencia del personal de salvamento y extinción de incendios, que lleve a los equipos aprobados para contrarrestar el fuego. Tercero, servicio de policía y seguridad aeroportuaria. En una emergencia, el primer agente de policía o de seguridad que llegue al lugar del accidente se hará cargo de la seguridad, aislando el sitio y solicitando los refuerzos que sean necesarios. La policía, como entidad de la fuerza pública, tiene la responsabilidad de la seguridad hasta la llegada del personal competente. En el plan debe considerarse lo necesario para que el cordón de seguridad en torno al lugar del accidente se establezca rápidamente y se obtengan siempre que sean necesarios refuerzos efectivos de la policía local, de unidades militares o de otras dependencias bajo el control gubernamental. Deben quedar inmediatamente libres de tráfico las vías de entrada y salida para los vehículos de emergencia. Se espera que los servicios de seguridad, la policía u otras autoridades locales competentes se aseguren que solamente se permite la presencia en el lugar del accidente a las personas que tienen tareas específicas. La fuerza pública debe controlar el movimiento de las multitudes en el lugar de un accidente y también preverse que toda la zona esté resguardada con el mínimo de perturbaciones posibles para facilitar la investigación. Se debe colocar un punto para identificar fácilmente al personal que atiende una emergencia, a fin de asegurarse que se le permite el acceso inmediato al lugar del accidente. Accidentes o incidentes dentro del aeropuerto. Servicios médicos aeroportuarios. La finalidad de los servicios médicos es la de determinar la urgencia de tratamiento médico y proporcionar primeros auxilios y cuidados médicos a fin de a. Salvarle el mayor número posible de vidas, localizando las personas con lesiones más graves cuyas vidas pueden estar en peligro sin un tratamiento inmediato y estabilizar su condición. B. Confortar a aquellos con lesiones menos graves y administrar los primeros auxilios. C. Transportar las víctimas a instalaciones médicas adecuadas. Se coordinará lo más rápido posible los servicios médicos, tales como la determinación de la urgencia de tratamiento, la estabilización de las lesiones, los primeros auxilios, los cuidados médicos y el transporte de los lesionados a los hospitales. Para este fin, debe preocuparse que en el lugar del accidente se disponga de recursos médicos bien organizados, personal, equipo, suministros médicos. Los servicios médicos designarán un coordinador médico que asuma el control de las operaciones de emergencia en el lugar del accidente. Si este ocurre en el aeropuerto y existen los servicios médicos, pueden designarse como coordinador al personal médico del aeropuerto. Se mantiene contacto constante con los servicios médicos y ambulancias locales, tanto privadas como públicas. Accidentes o incidentes dentro del aeropuerto. Explotadores de aeronaves. Como empresa explotadora de la aeronave involucrada en un hecho de accidente o incidente, se hará cumplimiento de lo establecido en este manual, RAT 114, y a todos los requerimientos por parte del área de investigación de accidentes de la Autoridad Aeronáutica. Sexto, Oficina de Información Aeronáutica. Dependiendo de las circunstancias y hechos, se le podrá solicitar a la Oficina de Información Aeronáutica toda la información actualizada relacionada con la aeronave y tripulación. Por ejemplo, el último plan de vuelo efectuado. Accidentes o incidentes fuera del aeropuerto. Primero, servicio de tránsito aéreo. El ATS deberá suministrar el servicio de alerta de acuerdo con lo estipulado en el RAC 211, para lo cual debe adecuar la gestión de sus servicios y de sus dependencias. En el caso de que una aeronave se enfrente con una situación de emergencia mientras se encuentre bajo el control de la torre de un aeródromo o de una dependencia de control de aproximación, la que corresponda a estas dependencias deberá notificar inmediatamente el hecho al correspondiente centro de información de vuelo o centro de control de área, el cual, a su vez, deberá notificar al Centro Coordinador de Salvamento de Colombia, que en su momento tenga la responsabilidad de coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento. No obstante, si la naturaleza de la emergencia es tal que resulte superflua, la notificación esta no se hará. Accidentes o incidentes fuera del aeropuerto. Primero, notificación al Centro de Coordinador de Salvamento RCC. Los ACC deberán notificar inmediatamente al RCC de Colombia, que en su momento tenga la responsabilidad de coordinar la operación de búsqueda y salvamento, que considera que una aeronave se encuentra en estado de emergencia, de conformidad con lo siguiente.
las tres fases que usualmente conocemos: incerfa, alerfa y detresfa. A. Fase de incertidumbre, incerfa. Primero, cuando no se haya recibido ninguna comunicación de la aeronave dentro de los 30 minutos siguientes a la hora en que debió haberse recibido una comunicación de ella, o en que se trató infructuosamente de establecer comunicación con dicha aeronave por primera vez, lo primero que suceda. Segundo, cuando la aeronave no llegue dentro de los 30 minutos siguientes a la hora prevista de llegada últimamente anunciada por ella, o a la calculada por la dependencia ATS, lo que resulte más tarde, a menos que no existan dudas acerca de la seguridad de la aeronave y sus ocupantes. B. Fase de alerta, alerfa. 1. Cuando transcurría la fase de incertidumbre en las siguientes tentativas para establecer comunicación con la aeronave o en las consultas hechas a otras fuentes pertinentes, no se consigan noticias de la aeronave. 2. Cuando una aeronave haya sido autorizada para aterrizar y no lo haga dentro de los 5 minutos siguientes a la hora prevista de aterrizaje, y no se haya podido restablecer la comunicación con la aeronave. Tercero, cuando se recibe información que indique que las condiciones de funcionamiento de la aeronave no son normales, pero no hasta el extremo de que sea un probable o un aterrizaje forzoso, a menos que haya indicios favorables acerca de la seguridad de la aeronave y sus ocupantes. Cuarto, cuando se sepa o se sospeche que una aeronave está siendo objetivo de interferencia ilícita o secuestro. C. Fase de peligro, detresfa. 1. Cuando transcurría la fase de alerta, los siguientes intentos de establecer comunicación con la aeronave y más amplias indagaciones resulten infructuosas y esto haga suponer que la aeronave se halla en peligro. 2. Cuando se consideren que se ha agotado el combustible que la aeronave lleva a bordo o que es insuficiente para permitirle llegar a un lugar seguro. Tercero, cuando se recibe información que indique que las condiciones de funcionamiento de la aeronave no son normales hasta el extremo de que sea probable un aterrizaje forzoso. Cuarto, cuando se recibe información o haya razonable certeza de que la aeronave está por hacer o no ha hecho un aterrizaje forzoso, a menos que haya razonable certeza de que la aeronave y sus ocupantes no están amenazados por ningún peligro grave ni inminente y de que no necesitan ayuda inmediata. Accidente o incidentes fuera del aeropuerto. Primero, servicio de salvamento, bomberos aeronáuticos. Se les notificará los hechos a los bomberos aeronáuticos para obtener una respuesta para hacer la búsqueda y recuperación de personas, animales, objetos y cuerpos. Se mantendrá comunicación con los centros de coordinación de salvamento establecidos por la UAEAC en caso de que ocurra un accidente o incidente en la vecindad de un aeropuerto, cuando no se conozca el lugar del accidente o cuando sean necesarias instalaciones y servicios adicionales de salvamento, además de los disponibles en el aeropuerto o en sus cercanías. Los centros de coordinación de salvamento de la UAEAC disponen de medios para comunicarse con todas las dependencias de salvamento en sus zonas de responsabilidad, comprendiendo las dependencias que pueden proporcionar aeronaves o helicópteros y equipos especiales de este tipo. El director de operaciones o director de seguridad operacional de SMS de la empresa mantendrá contacto y comunicación permanente con los CCR establecidos por la UAEAC para mantener actualizado el flujo de información inherente a hallazgos, requerimientos y necesidades especiales. Bomberos voluntarios. En caso de evidenciar fuego en el lugar o inmediaciones del hecho del accidente o incidente, se establecerá contacto con los bomberos voluntarios para realizar la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de los incidentes con materiales peligrosos. La defensa civil. Se solicitará a la defensa civil que implemente las acciones dirigidas a la recuperación frente a la emergencia, situación de desastre o calamidad pública, para apoyar el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas de la población afectada o vulnerable por el hecho. Hospitales y clínicas. Se mantendrá comunicación constante con los hospitales en caso de ser necesaria la movilización de equipos médicos al lugar del accidente. Los hospitales cercanos están calificados de conformidad con su capacidad efectiva y sus características especializadas, tales como la disponibilidad de equipos neuroquirúrgicos y tratamiento de quemaduras. Cruz Roja. Salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las circunstancias, fortaleciendo las capacidades comunitarias, promoviendo una cultura de paz, la inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de desastres, adaptación al cambio climático, la educación, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario,
con el compromiso y el espíritu humanitario de los voluntarios bajo los principios y valores de la institución. Policía Rural. Direccionan el servicio de policía rural en el territorio nacional, especialmente en la zona de consolidación, parques naturales, áreas de reserva, zonas productivas y de frontera, mediante el desarrollo de estrategias de protección, planes, programas, acciones preventivas, disuasivas, de control de delitos, comportamientos contrarios a la convivencia y educación ciudadana, quien contribuya a garantizar la convivencia y seguridad en todo el área rural. Unidades militares cerca del aeropuerto. A. La Fuerza Aérea Colombiana, Centro Nacional de Recuperación de Personal. B. Ejército Nacional de Colombia, coordinación con la brigada y batallones más cercanos al sitio del accidente, con el objetivo de asegurar el sitio del accidente y brindar apoyo en áreas de conflicto por orden público. C. Armada Nacional de Colombia, coordinación si el accidente ocurrió en aguas marítimas o fluviales, coordinando también con los batallones de infantería de marina más cercanos al sitio del accidente. La coordinación con el ANC tiene como objetivo organizar la búsqueda y rescate en el mar o ríos y coordinar la seguridad física en el sitio del accidente. Policía Nacional Colombiana. Coordinar seguridad física en el sitio mantiene alejado la presencia de personas con otros intereses ajenos a los procedimientos de recuperación de sobrevivientes e investigación de accidentes o incidentes. Emergencias en vuelo. El piloto al mando deberá notificar al servicio de tránsito aéreo lo siguiente: el tipo de aeronave y la matrícula, la hora de información, personas a bordo, tipo de falla a la que se debe la emergencia y cantidad de combustible remanente. La empresa deberá obtener por parte del servicio de tránsito aéreo lo siguiente: el tiempo estimado de aproximación al aeropuerto y la cabecera de ingreso o estimado por el piloto para que los grupos de emergencia estén preparados para la emergencia. Los procedimientos. Primero, procedimiento para aeronave extraviada o retrasada. En caso de que alguna aeronave de la organización sea declarada en fase de alerta, INSERFA o de TRESFA, A. Se comunicará a la mayor brevedad con la dependencia ATS, Servicio de Tránsito Aéreo, que declaró la fase con el objetivo de obtener la última información de la aeronave, último reporte, última posición y cualquier otra información que pueda ser de utilidad. B. Se recopilará y analizará toda la información de despacho de vuelo con el objetivo de indagar posibles desviaciones de la ruta o uso de aeródromos alternos. C. Se tratará de establecer comunicación con la tripulación vía telefónica o por cualquier otro medio según sea el caso. D. La gerencia de operaciones y la gerencia de seguridad operacional aportarán toda la información de la documentación del vuelo. Con esta información, el comité determinará si se inicia una búsqueda de la aeronave con sus propios medios, adicional a la que efectuarían los servicios de búsqueda y rescate cuando se declara la fase de TRESFA. El Comité de Seguridad Operacional también designará una persona encargada de las comunicaciones externas hacia la opinión pública. Aeronave declarada en emergencia. En caso de que alguna aeronave de la organización se declare en emergencia, A. Se comunicará a la mayor brevedad con la dependencia ATS, Servicio de Tránsito Aéreo, del último contacto, con el objetivo de obtener la última información de la aeronave, último reporte, última posición y cualquier otra información que pueda ser de utilidad. B. La Dirección de Operaciones y Mantenimiento aportarán todos los datos que tenga de la documentación del vuelo. Y C. Se realizará el seguimiento de la situación con todos los medios posibles. Posteriormente se aplicará el procedimiento adecuado según el resultado de la situación, incidente, accidente, etc. Otros eventos. Interferencia ilícita. Toda aeronave que esté siendo objeto de acto de interferencia ilícita hará lo posible por notificar a la dependencia ATS pertinente a este hecho. Toda circunstancia significativa relacionada con el mismo y cualquier desviación del plan de vuelo. Una vez recibida la información de amenaza de secuestro, se revisarán los nombres de la tripulación a bordo y en caso de haber pasajeros, la lista de los pasajeros que embarcaron. Si se determina por parte de despacho que a bordo de la aeronave viaja alguna persona sospechosa, se notificará de ello al piloto al mando y a las autoridades, cuando sea practicable por los medios disponibles. B. Cuando el piloto al mando reciba la notificación de una amenaza de secuestro de la aeronave, ejecutará las instrucciones en caso de secuestro, sabotaje o interferencia ilícita y aterrizará en el lugar más próximo recomendado. Instrucciones en caso de secuestro, sabotaje e interferencia ilícita. Si en un vuelo no hay comunicaciones aeronáuticas y el piloto al mando utiliza el código 7700 o 7700, luego de haber utilizado el código 7500, el ATC o Control de Tránsito Aéreo asumirá que el vuelo tiene otra emergencia además de estar secuestrado.
El controlador acusa recibo de los mencionados códigos de transporte al transcribir el siguiente mensaje. Matrícula vuelo de la aeronave, este es el nombre de la facilidad, lo tengo en 7500 o 7700 según sea el caso. Repito, lo tengo en 7500 o 7700. Lo anterior indica que el controlador ha recibido la señal y que la pasará a las autoridades apropiadas. En áreas donde el transporte no es efectivo, el piloto debe transmitir el mensaje respectivo diciendo las palabras transponder 7500 o transponder 7700 al servicio de tránsito aéreo, usando comunicaciones verbales por la Very High Frequency o VHF. En igual forma, se procederá a las comunicaciones por la frecuencia de la compañía, utilizando los números de código en lugar de interferencia ilícita o secuestro, para así evitar revelaciones inapropiadas. Mensaje que se quiere transmitir. El vuelo está siendo secuestrado. Señal que debe utilizarse. Transponder 7500. La situación se presenta desesperada. Transponder 7700. La situación sigue desesperada. Cuando se aterriza, los flaps permanecen abajo después de aterrizaje. Déjenme solo, no intervengan. Retraer los flaps después del aterrizaje. Otros eventos. Bombas y amenazas con ETSAS. Cuando se recibe una amenaza de bomba, si el tiempo lo permite, se hará una evaluación de la situación y luego una clasificación de condición verde o condición roja así. A. La condición verde. El riesgo estimado es bajo, ya que se sospecha de una broma o alerta falsa y normalmente no se nos informará a la tripulación de alarmas que hayan sido clasificadas como verdes. B. Condición roja. Recomienda la implementación inmediata de los procedimientos de alarma de bomba, en cuyo caso se utilizará el código Bravo Whiskey en lugar de alarma de bomba en las comunicaciones para revelaciones inapropiadas. La amenaza de bomba puede ser transmitida por la tripulación, el ATC o cualquier otra fuente. Cuando se tenga la información, se deberá alertar inmediatamente a la tripulación por cualquier medio de comunicación. Asimismo, de inmediato deber ser informados los funcionarios de la UAEAC o la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Medidas a adoptar en caso de recibir por teléfono una amenaza de bomba. La finalidad es establecer la realidad del riesgo de bomba o sabotaje en una aeronave. Asimismo, ayudar a las autoridades competentes a seguir el curso de acciones necesarias. Básicamente, se trata de un interrogatorio que debe desarrollarse de acuerdo como lo permitan las condiciones de la situación. ¿A qué hora está programada la explosión de la bomba? ¿Dónde ha sido colocada la bomba? ¿De qué dispositivo se trata? ¿Qué aspecto tiene? ¿Y por qué motivo se puso la bomba? Es muy importante registrar únicamente las palabras exactas que utilizó la persona que llamó, así como las respuestas que dio a las preguntas formuladas. En lo posible, prestar atención para escribir el sexo, la edad, tono de voz y si ésta es similar. En lo posible también quien reciba la llamada directamente hará que otra persona que esté presente escuche también la conversación para mayor exactitud de las conclusiones y la información. Siempre procurar prolongar al máximo la duración de la llamada por si ésta puede rastrearse o para obtener una mayor cantidad y posible de información. Esta información será puesta a fácil disposición de las autoridades. Gestión mientras la aeronave está en tierra. Si la advertencia es recibida mientras la aeronave está en tierra con los motores apagados, se deberá chequear cuidadosamente, sin movimientos agresivos, los lugares donde se sospecha la ubicación del artefacto explosivo. Alertar y dar advertencias de alejamiento a todas las personas que se encuentren cerca de la aeronave. Si la aeronave se encuentra en fase de rodaje, se deberá contactar a la torre de control para pedir instrucciones de rodaje hacia un área libre de otras aeronaves y edificios. En ambos casos, se deberá esperar a obtener las indicaciones de una entidad capacitada y entrenada para manipular este tipo de artefactos. El actuar ante esta situación con desconocimiento de la manipulación de artefactos puede ser perjudicial. Manejo mientras la aeronave está en vuelo. Si la aeronave está en vuelo, cuando se recibe la notificación de bomba a bordo, se notificará al piloto al mando inmediatamente. Es muy importante que el piloto al mando tenga la suficiente información acerca de la bomba para que pueda tomar la decisión apropiada. El piloto al mando tiene la responsabilidad de notificar actos de interferencia ilícita a bordo de la aeronave al servicio de tránsito aéreo. Debe estar informado de la naturaleza de la amenaza y de cualquier especificación acerca del tipo de bomba, su localización, su apariencia, tamaño y el sistema de detonación.
Si se indica que se ha empleado un detonador accionado por un mecanismo de relojería y no se menciona un mecanismo barométrico, se dispondrá para efectuar un aterrizaje de emergencia, confirmado en el emplazamiento de la zona aislada de estacionamiento, o la que comúnmente llamamos zona azul. En caso de que se haya empleado un dispositivo barométrico, la aeronave deberá mantener una altitud y presión en cabina, preveniendo un cambio de destino de la aeronave para dirigirla hacia un aeropuerto situado a una altura en que dicho dispositivo no se ponga en acción previa. Coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia o el COE, y así reducir al mínimo los efectos de una explosión. Si algún objeto extraño o sospechoso es encontrado, el área de la aeronave cerca al objeto deberá estar libre de obstáculos. Los cojines de la silla, mantas húmedas y otros materiales deben ser colocados cuidadosamente cerca del objeto para ayudar a contener en caso de presentarse una explosión. El artefacto debe ser situado en un lugar más lejano a la tripulación de vuelo. El aterrizaje debe ser hecho tan pronto como sea practicable en el aeropuerto más cercano para regresar a los procedimientos de inspección. Después del aterrizaje, la aeronave debe dirigirse a un área remota libre de otras aeronaves y edificios, como lo estime conveniente la autoridad de control. La aeronave se parquea y se hace una inspección completa, la cual debe ser hecha por personal calificado. Lista de revisión en caso de amenaza de bomba. Cabina de mando. Asientos, incluyendo bolsas, cojines y por debajo de los asientos. B. Compartimientos para libros de vuelos y manual de vuelo. C. Pedestal. D. Todo el piso comprendido la parte delantera de los pedales del timón de dirección y por debajo de todos los asientos del puesto de pilotaje. E. Techo, paredes laterales y posteriores. F. El área que circunda los pedales de dirección de frenos. G. Compartimiento electrónico. En la parte de cabina de pasajeros. A. Asientos, bolsas, alojamientos de máscaras de oxígeno, cojines y por debajo de los asientos. B. Piso. No retirar la alfombra a menos que se sospeche la presencia de un artefacto. C. Paredes laterales, incluyendo ventanillas y cortinas. D. Mamparos y nichos en la base de los mismos. E. Nichos de las luces. F. Equipo de emergencia. G. Ventanillas de emergencia. En caso de encontrarse un objeto sospechoso, A. Considérelo potencialmente peligroso. B. Salvo que sea necesario, no lo mueva ni lo toque. C. En caso de que el artefacto se encuentre cerca de la cabina de mando, posicionarlo lo más retirado de esta. D. Cubrir con mantas, almohadas, ropas o cojines de los asientos y amontones alrededor del artefacto. Llévese a zona del lugar de riesgo mínimo de materiales similares que absorban la energía de una explosión. Y E. Una vez aterrizado el avión, evacúe la aeronave con la mayor rapidez posible. Manejo de prensa. Principio de excepción de la protección de la información. La UAEAC podrá conceder excepciones respecto a la protección de la información sobre seguridad operacional solo cuando A. Existe evidencia de que el evento ha sido originado por un acto que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se considere que ha sido con la intención de causar daño o con el conocimiento de la posibilidad de que éste se originaría y equivalga a una conducta temeraria, a negligencia grave o acto doloso. B. Una vez realizado el examen de la información sobre seguridad operacional, se determine que es necesario divulgarla para la Administración de Justicia y que tal difusión de la información representa ventajas frente a las repercusiones en la futura recopilación y disponibilidad de los datos y la información sobre seguridad operacional. C. De un examen de los datos o información sobre seguridad operacional, el proveedor determine que su divulgación es necesaria para mantener o mejorar la seguridad operacional y las ventajas que su divulgación tendrá en la futura recopilación y disponibilidad de datos e información sobre seguridad operacional. Divulgación al público y responsabilidad del custodio de los datos e información sobre seguridad operacional. A. Excepcionalmente, solo se podrá divulgar al público cuando se compruebe que se encuentra en alguno de los supuestos contemplados en la sección del RAD 219.130, previa autorización de la UAEAC para tal efecto. Cuando la divulgación al público se refiera a la información personal pertinente, se aplicarán las normas y principios contemplados en la Ley 1581 de 2012 o aquella que la modifique, sobre protección de datos personales en Colombia, garantizando así los principios de seguridad, confidencialidad, transparencia, libertad, veracidad,
finalidad y legalidad. Cuando la divulgación al público se refiere a la información sobre seguridad operacional, dicha divulgación se hará sin revelar identidades y en forma resumida y combinada. B. Con sujeción a los principios de protección y excepción previstos en las secciones RAC 219.125 y 219.130 de este reglamento, la única persona autorizada para divulgar la información sobre seguridad operacional emanada del sistema que contenga dicha información son el custodio y el ejecutivo responsable, quienes serán responsables de las consecuencias negativas hacia la seguridad operacional que se deriven de la mala manipulación de la información o incumplimiento a cualquiera de los principios de que trate el presente reglamento. Se entiende por custodio la persona encargada de la compilación, almacenamiento, mantenimiento y protección de los datos. Protección a los datos registrados. Para los efectos de la protección de datos registrados, se hará aplicación al principio de protección de los datos registros para los fines de investigación de accidentes e incidentes, de conformidad con la sección 114.465 de la norma RAC 114, y en los numerales 42516 y 42612 de la norma RAC 4 de los reglamentos aeronáuticos de Colombia. Búsqueda y rescate. Procedimiento establecido ante la evidencia de un incidente o accidente aéreo fuera de las inmediaciones del aeródromo donde se origina el vuelo, con el fin de lograr obtener un equipo de reacción inmediata que actúe en forma eficaz, localizando y efectuando el rescate de las víctimas y de la aeronave en el menor tiempo posible. Procedimientos que debe seguir un piloto al mando de una aeronave que capte una transmisión de socorro. Cuando un piloto al mando de una aeronave capte una transmisión de socorro, de ser posible, deberá a. Acusar recibo de la transmisión de socorro. B. Anotar la posición de la aeronave o embarcación en peligro si se ha dado. C. Tomar una marcación sobre la transmisión. D. Informar al RCC o dependencia TS correspondientes de la llamada de la aeronave o embarcación en peligro, dándole toda la información disponible. E. Mientras espera instrucciones y bajo su criterio, dirigirse hacia la posición dada en la transmisión. Servicios responsables. Es responsabilidad de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, o por sus siglas UAEAC, como Autoridad de Aviación Civil de la República de Colombia, la gestión del Servicio de Búsqueda y Salvamento SAR de aeronaves civiles extraviadas o accidentadas en las regiones de búsqueda y salvamento SRR de Colombia. En tal virtud, la UAEAC dispondrá lo necesario para que se establezcan y se presten prontamente servicios SAR dentro de las SRR, asignadas a Colombia durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y para asegurar que se preste asistencia a las personas en peligro. Investigación de accidente o incidente. Compromiso como explotador de la aeronave. Se hará cumplimiento de lo establecido en la parte RAC 114.405, A, 9 y 10 por medio del procedimiento del Manual de Seguridad Operacional numeral 31612, donde establecen los lineamientos a seguir para elaborar informes iniciales y finales en caso de que la autoridad aeronáutica delegue la investigación del accidente al área de seguridad operacional de la empresa, con su respectiva supervisión y coordinación por parte de la unidad administrativa de la Aeronáutica Civil. Dichos lineamientos están orientados y cumplen de acuerdo a la parte RAC 114, apéndice 1. Acceso y control del investigador del caso. Se le permitirá al investigador asignado pleno acceso sin restricción alguna al lugar del accidente, a los restos de la aeronave y a todo el material pertinente que se requiera. Dentro de las 24 horas siguientes a la ocurrencia de un accidente, se entregará al investigador del accidente de la UAEAC los siguientes documentos. A. Nombre y licencias de vuelo de la tripulación. B. Certificados médicos de la tripulación. C. Certificado de labores totales voladas por la tripulación. D. Lista de lesiones y daños conocidos hasta el momento. E. Lista de mercancías peligrosas a bordo de la aeronave si las había. F. Libro de vuelo de la aeronave. G. Historial de mantenimiento. H. Certificado de la aeronavegabilidad de la aeronave. I. Certificado de matrícula de la aeronave. J. Recibos de reabastecimiento de combustibles efectuados. K. Plan de vuelo. L. Peso y balance de la aeronave. Protección de las pruebas.
La tripulación comprometida, el inspector de aeronavegabilidad, director de operaciones, inspector de servicios a la navegación aérea y inspector de comunicaciones, navegación y vigilancia, investigador a cargo, personal de búsqueda y salvamento, bomberos aeronáuticos, controladores aéreos y los administradores o gerentes de aeropuerto y o los responsables de su operación, según sea el caso, buscarán por todos los medios disponibles preservar la evidencia correspondiente a los eventos relacionados y los restos de la aeronave incidentada o accidentada hasta que se haya completado la fase de investigación de campo ya indicada. Liberación de los restos. Se preservarán los restos de la aeronave hasta tanto el investigador a cargo o de la Oficina de Investigación de Accidentes de la UAEAC determine lo contrario mediante una carta donde se especifique la liberación de los mismos. Esto ocurrirá cuando se considere por parte del investigador a cargo o de la Oficina de Investigación de la UAEAC considere que se ha terminado la investigación y los trabajos en el área de incidente o accidente han culminado. Cuando sea aplicable, el investigador a cargo o la UAEAC en cabeza de su Oficina de Investigación de Accidentes podrá liberar parcialmente los restos dejando algunas piezas bajo su custodia. Responsabilidad como explotador. Como explotador de la aeronave incidentada o accidentada, se garantizará que se dispondrá de todos los medios disponibles para preservar los restos según requerimientos del investigador, a cargo de la Oficina de Investigación de Accidentes de la UAEAC, en un lugar donde estén protegidos del medio ambiente y sean de fácil acceso por parte de los investigadores y otras autoridades. Documentos, datos y fotografías. El investigador a cargo solicitará a la Oficina de Investigación de Accidentes de la UAEAC a Lance SAS como explotador y propietario de la aeronave comprometida en el suceso o al explotador del aeródromo cuando el acontecimiento hubiese sucedido en un aeródromo o sus alrededores, la información y documentos respecto de la compañía, la aeronave misma y su tripulación, si éstas no se hubiesen obtenido durante las diligencias preliminares post accidentes previas anteriormente. El investigador a cargo puede solicitar en cualquier momento los documentos de la aeronave y sus componentes, así como los de la tripulación, directamente a las personas responsables de ellos y de su custodia a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Liberación de la aeronave. Se podrá solicitar por escrito al órgano investigador la liberación de la aeronave para efectos de reparación, una vez el órgano investigador no la requiera con fines investigativos. Gracias por su atención y recuerden, la seguridad operacional es compromiso de todos.